Amén. ¿Qué puedo dar un aplauso fuerte a Cristo en esta mañana? Qué bueno que cada uno de ustedes están aquí con nosotros. Ayer tuviéramos algo grande, muy especial, nuestros bautismos. Y yo quiero, aunque que estuve muy frío ayer, pero todavía fuimos y celebramos ese gran día. Yo quiero que mi esposa pase y tenemos unos certificados y no sé qué más que ella va a dar a los que fueron Dios le bendiga bautizados. Y buenos días a todos. Ayer estuvimos celebrando y quiero nombrar y reconocer los que se sometieron a las aguas en la ciudad de Chicago, la piscina. Los que están presentes, ¿dónde está el pastor? Pastor, aquí por favor, mi esposo. Te entrego el certificado, le das la mano y para reconocerlos. Okay, los que tienen cámara, este es tu momento también a retratar. Vamos. Queremos presentar el certificado de bautismo a Jorge Orozco, Araceli Lechuga. Jorge, un break. Carlos Lechuga. Y el dedicación de Manny Cano, que el chiquito Manny, su certificado de dedicación, que pase a frente, si no Manny o Silvia. Dedicamos a Manny Cano el 30 de junio su certificado. Aquí felicitamos a los que se sometieron a las aguas y si querían saber de un testimonio de ellos, habla con ellos después del primer servicio. Gracias y bienvenida al reino de la familia de Nueva Vida Pilsen. Amén, amén. Dios es bueno, hermanos, amén. Aunque que estuve frío ayer, pero nada va a parar lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, amén. Amén. Metimos en esa agua fría, pero la gloria de Dios estuvo allí en ese lugar, amén. Gracias a Ginny y Keta para que ellos prestó su piscina, su casa, su hogar. Gracias, gracias, gracias. Ahora sabemos, tenemos un lugar que podemos ir, amén. Y también comer pastel y tomar canela, amén, amén. Repite conmigo en esta mañana: Espíritu Santo, muévete en mi vida. Te doy la libertad que te mueves en este servicio. Necesito tus regalos y tu unción en mi vida. Ayúdame a hablarle a alguien de ti en esta semana. Dame entendimiento cuando lea tu palabra en esta semana. Espíritu Santo, abre mi mente, abre mi corazón y abre mi alma para escuchar la palabra de Dios hoy. Amén. Hoy vamos a continuar nuestra serie en los dones espirituales. Si ustedes pueden ver este video.
estamos terminando una semana más, hermanos, de los dones espirituales. Antes de empezar, queremos dar la bienvenida a toda la gente que está mirando a nosotros a través de internet, de todas partes de Chicago, de Estados Unidos y todas partes de México y todas partes del mundo. Bienvenido a la Iglesia Nueva Vida Pilsen. Dame un aplauso fuerte a ellos, hermanos. También para la gente que está mirando a nosotros a través de internet y la gente aquí en el santuario, si no tiene sus notas, puede ir a nuestro sitio www.newlifepilsen.com www.newlifepilsen.com. Hoy vamos a hablar sobre el tema, el don de profecía. Y la semana pasada hablamos sobre el don de pastoreado y aprendimos que un pastor tiene un corazón para entrenar la gente espiritualmente. Y solo porque tienes este don no quiere decir que vas a ser un pastor, sino que tienes un corazón para la gente. Toca a su vecino y dile, ama a la gente. Hoy, hermanos, vamos a mirar el don de profecía. ¿Y qué es el don de profecía? Este es la habilidad dada por Dios para proclamar la palabra de Dios con claridad y para fortalecer, animar y consolar a los creyentes. Y también para traer convicción a los no creyentes. También tienes la habilidad para revelar la verdad y proclamarla en una manera revelante y en su tiempo para el entendimiento, corrección, arrepentimiento o edificación. Hermanos, la mayoría de don de profecía trata con tu vida ahora mismo y no sobre eventos de futuro. Porque a veces pensamos de profecía, pensamos muchas veces de futuro. Pero la mayoría del don de profecía, hermanos, trata con tu vida ahora mismo. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, entonces versículo 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 10. A otro, profecía. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si él de profecía, úsense conforme a la medida de la fe. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Hermanos, no eres uno que predice el futuro. Eso no es lo que ese don está diseñando hacer. Cuando yo predico la palabra de Dios, hermanos, yo estoy usando el don de profecía porque estoy hablando la verdad de Dios a los creyentes para animarlos y fortalecerlos y para traer también convicción a los no creyentes para que vengan a Jesucristo. Incluye también, hermanos, hablar a las vidas de las personas sobre situaciones que solo Dios conoce. Así como Jesús lo hizo, pero solo en ocasiones, hermanos. La valentía a la gente y al hacer eso, él estaba usando el don de profecía. ¿Cómo sabe, pastor, si una persona es una profeta de Dios? ¿Cómo tú sabes? La Biblia dice y explica muy claramente. Mire, vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 hasta 22. Tal vez te preguntas, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal
de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablando con presunción, no le temas. Mire lo que la Biblia dice muy claramente. Si lo que él dice no pasa, entonces no fue de Dios. Muy fácil. Eso es como usted va a saber si alguien es una profeta o no es una profeta. Si lo que la persona dijo se cumple, entonces sabrán que está hablando la verdad. Y es por eso que es importante, hermanos, que no permiten que cualquier persona hable a sus vidas. Porque va a pasar, hermanos, que mucha gente dice, tengo una palabra para ti. Tengo algo del Señor para ti. Y no sabemos si en realidad es un profeta de Dios o no es un profeta de Dios. Pero la palabra de Dios dice, si lo que la persona dijo se cumple, entonces sabrán que está hablando la verdad. Pero si no se cumple, sabemos que esa persona no fue de Dios. Que Dios no estuvo hablando a ti. Pero mucha gente quiere que la gente profetice a ellos. Entonces, voy a profetizar a las vidas de todos aquí ahora mismo y también a la gente que está mirando a nosotros a través de internet. Voy a decir algo, voy a profetizar a ti ahora mismo. Si no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, se encontrarán en un lugar muy caliente cuando mueres. Eso va a pasar, hermanos. Créeme. Si no conoces a Jesucristo como su Salvador personal, vas a encontrar en un lugar muy caliente. Sígueme. Como pastor, Dios usa el don de profecía en mí cada vez que predico la palabra de Dios. Una profeta, hermanos, predica la palabra de Dios con valentía a los creyentes y también a los no creyentes. Muchas de las veces, cuando un profeta habla a tu vida, es la misma cosa que los líderes de la iglesia te han dicho. Pero como se conocen unos a otros en la iglesia y ellos conocen tu situación, no lo crees o no sigues lo que te dicen. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? Porque sucedió a Jesucristo también, lo mismo. Mira lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 4 a 6. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y también ¿dónde? En su casa, en su iglesia, en su hogar. Y no, mire lo que pasó con Jesús. El más grande profeta en el mundo. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, mira, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. La gente allí, ¿qué pasó allí? La gente allí estaba familiarizada con Jesús. Lo miraron crecer y no pudieron separar eso de cómo Dios lo estaba usando. La gente allí pensó, ese fue el mismo niño que estuvo jugando allí en el parque. Ese fue el mismo niño allí jugando con mi hijo. Ahora es un profeta. Ahora está diciendo esto a nosotros. No. Mire, hermanos, familiaridad destruirá tus bendiciones. Si Jesús habló cosas a las vidas, si Jesús habló cosas a las vidas de la gente que solo Dios conocía, pero la mayoría de su ministerio era predicar la palabra de Dios con valentía. Si lees
el Nuevo Testamento, en Marcos, en Lucas y Juan. Sí, Jesús habló cosas de la vida de la gente que solo Dios conocía. Eso es la verdad, hermano. Pero la mayoría de su ministerio era predicar la palabra de Dios con valentía. Y él fue el profeta más grande de todos los tiempos. Eso es el trabajo, la función de un profeta. 1 de Corintios, capítulo 14, versículos 24 a 25. Pero sí, uno que no crea o uno que no entiende, entre cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán a descubierto. Así que se prostrará ante Dios y lo adora, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. La palabra de Dios traerá convicción a la gente de sus pecados. No la profeta, la palabra de Dios. Si él decirle a la gente sobre sus pecados pasados y sobre su futuro es la manera que salva a la gente, entonces toda la gente que va con los que según prediquen el futuro estarían siendo salvos y viniendo a la iglesia. Pero no es así, no está pasando eso, hermanos. La gente se va a salvar a predicarles la palabra de Dios con valentía. Y la palabra de Dios les va a traer convicción de sus pecados. Y ellos vendrán a los pies de Cristo. Y lo conocerán como su Salvador personal. Y dirán que sienten la presencia de Dios en este lugar, en esta iglesia. A veces, hermanos, cuando estoy predicando, la gente siente como que estoy hablando de ellos. Cuando es la palabra de Dios trayendo convicción en ellos y atrayéndolos a la presencia de Dios. Y ese es el don de profecía trabajando. Cuando tú sientes que estoy hablando a su vida. A veces cuando estoy predicando la gente dice a mí, oh, estás hablando totalmente, solamente para mí. Para mí, la palabra de Dios está tocando mi corazón. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Eso es el don de profecía trabajando aquí en esta iglesia. La profecía tiene que atraer la gente a Dios. No para que ellos digan, wow, ellos saben algo sobre mí y después nada cambie. Ese no es el don de profecía. Diciendo algo a alguien, mire, esto está pasando en su vida, en este. Y la gente dice, wow, ¿cómo tú sabes todo eso de mí? Pero después nada cambia. Ellos no empiezan a venir a la iglesia, ellos no empiezan a adorar al Señor. Ellos no dicen, bueno, necesito cambiar mi vida ahora mismo. Yo siento la presencia de Dios aquí. Mira, sígueme. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a la mujer en el pozo sobre su vida, ¿recuerdas esa historia? Ella se arrepintió de sus pecados y cambió su vida. Y fue y lo contó a todo el pueblo sobre Jesús. Jesús contó lo que pasó. ¿Dónde está su marido? Y la mujer dijo, yo no tengo marido. Y Jesús explicó su vida, su pasado, usando el don de profecía. Pero lo que pasó después de eso, la mujer arrepintió de sus pecados rápidamente, allí mismo. ¿Por qué? Porque ese fue el don de profecía trabajando. Ella sintió la palabra, la presencia de Dios, la convicción del Espíritu Santo, y ella arrepintió allí mismo. Y se fue para decir a todo el pueblo de Jesucristo que Él fue un gran profeta. Eso es el don de profecía trabajando, hermanos.
cuando la gente siente la presencia de Dios. Y cuando ellos escuchen de la palabra de Dios, empiecen a cambiar. Y decir a otros, mira, tan bueno como Dios es conmigo. Y esto es lo que es donde profecía hará. Habrá cambios en las personas. Si no estás mirando esto, entonces no estás operando correctamente en el don de profecía. Hermanos, hay veces cuando Dios usara a la gente para que hable por él. Muchas veces pasa aquí en esta iglesia. Pero, pastor, ¿cómo trabaje eso en la iglesia? ¿Y cómo es ese orden sobre eso? La Biblia dice eso muy claramente. Vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 29 hasta 33. En cuanto a los profetas, que hablan 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Eso quiere decir, cuando alguien hable por Dios, no solamente vamos a creerlo que es de Dios. La palabra de Dios dice, los demás examinen con cuidado lo dicho. Lo que ellos están diciendo. Porque a veces, hermanos, somos humanos. Y vamos a hacer errores. Vamos a pensar que eso es de Dios cuando no es de Dios. A veces es nuestras emociones hablando. A veces es nuestros pensamientos hablando. Y pensamos que es de Dios. Y vamos a confundir la gente. Y esa razón, cuando escuchamos que alguien está profetizando aquí en la iglesia, la palabra de Dios dice, lo demás que están allí en la iglesia, examinen con cuidado lo dicho. No tomo todo ahí mismo. Y dice, oh, que eso es bueno. Oh, eso es bueno. Oh, dame más, dame más, dame más. Cuando no sabemos si es de Dios o no, porque no estamos hablando con Dios diciendo, mire Dios, eso es lo que me dice la gente, eso es lo que pasó en el servicio, pero ¿es de ti o no? Explícame. Pero eso va a causar a nosotros ir al altar, no solamente aquí en esta iglesia, pero en su hogar, para orar, para tomar tiempo. Y esa es la cosa, cuando Dios está diciendo algo bueno a nosotros, queremos creerlo rápidamente. Y decir, oh, amén, 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 amén. Pero no queremos ir en la presencia de Dios para pedir a Dios si eso es la verdad o no. Porque suene bien y nosotros queremos escuchar las cosas que suenen bien. Pero a veces cuando Dios está corrigiendo a nosotros, ahora decimos, oh, bueno, eso no es de Dios. Rápidamente decimos, no, eso no es de Dios. Pero a veces sí es de Dios también. Pero necesitamos saber. Necesitamos ir en la presencia de Dios por nosotros mismos para saber si es de Dios, si es verdad. O si fue de emociones o pensamientos algo diferente. Mira, si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando cede la palabra. Así, todos pueden profetizar por turno, para que todos reciben instrucción y aliento. Mira, versículo 32. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Eso quiere decir, cuando Dios puso algo en nuestro corazón para decir, nosotros podemos decir, ¿vamos a decirlo o no? No es que Dios tome control de nuestro cuerpo y no tenemos oportunidad de decir que no. Porque a veces decimos, bueno, solamente estoy hablando lo que Dios dice a mí. No. Tú tienes la oportunidad para decir, yo no voy a decir eso. Yo no voy a hacer eso. Porque hay un orden, hermano. Mira,
¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de ¿qué? De paz. Dios no quiere hacer un revolú aquí en la iglesia. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de orden. Y lo que pasa aquí en la iglesia necesita pasar con paz y de orden. Y cuando entres en un lugar que no hay orden, salga de allí. Porque eso no es de Dios. Pero pastor, mucha gente está profetizando, esto está pasando. Pero si no hay orden, en el servicio de Dios hay que ser que hay orden, hermanos. Orden en la iglesia. La gente no puede hacer lo que ellos quieren hacer. Hay un orden. Y si no hay orden, no es de Dios. Cuando Dios habla a su pueblo a través de alguien, lo que se ha dicho debe traerse a la palabra de Dios también. Primero, para asegurarse que se alinee con la palabra de Dios. Todo lo que dice la gente, tráelo a la palabra de Dios. Primero. Después, ore. Mire lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 37 hasta 40. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribió es mandato del Señor. Mire lo que dice ahora Pablo. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. ¿Por qué? Porque hay un orden. Usted puede tener el don de profecía, pero si no sigue ese orden en Dios, la palabra de Dios dice, no va a ser reconocido como profeta. Así que, hermanos míos, ambiciosos en el don de profetizar. ¿Por qué? ¿Qué es el don de profetizar? Más o menos, predicar la palabra de Dios con valentía. Esa es la razón por qué Pablo dice eso allí. Porque a veces pensamos que es decir el futuro. No, eso no es el don de profecía, el trabajo de profecía. Mucho del trabajo de profecía es predicar la palabra de Dios con valentía a la gente que cree en Dios y también a la gente que no cree en Dios. Y no prohíben que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse, mira, todo debe hacerse de una manera apropiada y ¿con qué? Y con orden. Y con orden. Y con orden. Todo lo que hagamos sí tiene que hacer en orden para que Dios sea glorificado. Si no hay orden, la gente va a venir aquí y decir, mira, ¿qué está pasando aquí? La gente está loco allí en ese lugar. Porque no hay orden. Si estoy predicando y alguien se levanta y empieza a predicar, la gente va a decir, mire, ¿quién es el pastor allí? La gente allí está predicando, la persona en el frente está predicando, la persona en la esquina está hablando en lenguas y esto está pasando ahí y esa persona está en el piso, allí mismo. ¿Qué está pasando aquí? No hay orden. Sí, todo eso es de Dios, pero hay un orden. Hay un tiempo para eso. Hay un tiempo para hablar en lenguas. Hay un tiempo para profetizar. Pero Dios me dijo eso y necesito decirlo ahora mismo. No, puedo esperar porque tú estás en control. Porque Dios es un Dios de paz y de orden. Hermanos, necesitamos muchos profetas en esta iglesia que predique la palabra de Dios con valentía. Hay mucha gente muriendo alrededor de nosotros que no conocen a Jesucristo y están esperando que nosotros compartamos las buenas nuevas con ellos. Y eso es el don de profecía. Predicar la palabra de Dios con valentía. Y esa es la razón que Pablo dijo que necesitamos mucha gente que tiene ese deseo para tener ese don.
Porque hay mucha gente muriendo sin sabiendo de la palabra de Dios, sin teniendo una relación con Dios. Hay mucha gente en nuestra comunidad de Pilsen, La Villita, que no conocen al Señor. Ellos tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Y es nuestro trabajo. Es la razón que Dios dice, Pablo dice en la palabra de Dios, que necesitamos tener ese deseo para tener ese don de profecía, para predicar la palabra de Dios a la gente que no conocen la palabra de Dios, que no tienen una relación con Dios. Y eso es nuestro trabajo, hermanos, como iglesia. Esa es la razón que hacemos lo que hacemos aquí. Esa es la razón que tenemos Safe Haven. Esa es la razón que estamos haciendo los trabajos con los jóvenes. Esa es la razón que hacemos nuestro Back to School event. No que porque tenemos nada que hacer y solamente queremos hacer algo. No. Es para alcanzar las armas y para dar a cada uno de ustedes la oportunidad para predicar la palabra de Dios con valentía, para compartir su testimonio con alguien, para decir a alguien que Dios te ama. Nosotros como iglesia está dando a cada uno de ustedes la oportunidad para usar su don espiritual. Póngase de pie en esta mañana. Cierre sus ojos conmigo en esta mañana. Aleluya. El don de profecía. Sí, vamos a explicar y vamos a decir como Jesús algo de la vida de la persona que solamente conoce a Dios. Pero la mayoría del trabajo de un profeta es predicar la palabra de Dios con valentía. Ese fue casi el trabajo de Jesucristo. Hay muchos versículos que tiene Dios, Jesucristo, predicando la palabra de Dios a la gente. Predicando. Porque eso es el trabajo de una profeta. Y esa es la razón que Pablo dijo que necesitamos más profetas en la iglesia. Gente que quiere predicar la palabra de Dios sin temor. Porque servimos un Dios poderoso. Si estás mirando a nosotros a través del internet y usted dice, pastor, yo quiero predicar la palabra de Dios con valentía. Saque ese temor que yo tengo, porque yo quiero predicar a la gente que no creen en Dios. Yo quiero enseñarlos a ellos. Y yo quiero que ellos sienten la presencia de Dios. Y que ellos cambien. Que ellos acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Si eso es su deseo, estás mirando a nosotros a través de internet, levanta su mano. Yo no puedo mirarte, pero Dios puede verte. Dios está mirando y Dios sabe su corazón. Si usted dice, pastor, como Pablo dijo, yo quiero ese don de profecía para predicar la palabra de Dios con valentía. Levante su mano y voy a orar por ti. Ahora, si estás aquí en el santuario, usted dice, pastor, yo sé que hay mucha gente muriendo sin saber de Jesucristo. Sin saber de Jesucristo. Y yo quiero predicar a ellos la palabra de Dios con valentía. Yo
ese temor que yo tengo. Y yo quiero empezar a predicar la palabra de Dios. Muchas veces Jesucristo no predicó en el templo. Él estuvo predicando afuera, en el aire libre, a uno. A veces a millones de gente. Se puede ir a que sea el lugar para predicar la palabra de Dios. Puede ir al parque, en el bus, en el subway, en el tren, lo que sea. Pero hay gente, familia, amigos, desconocidos que necesitan saber de la palabra de Dios. Y es nuestro trabajo predicar a ellos, para que ellos puedan sentir la presencia de Dios. Eso es el don de profecía. La función de un profeta. Si estás aquí en el santuario, usted dice, pastor, yo quiero predicar la palabra de Dios. A mí no importa si no estás adentro de la iglesia. A donde que sea, yo quiero predicar la palabra de Dios. En mi trabajo, en mi hogar, en el parque. Yo quiero ver la gente que viene a los pies de Jesucristo. Eso es mi deseo. Si eso es usted, salga de su asiento y pasa a frente. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decir a Dios, como Pablo dijo a nosotros, yo quiero ese don de profecía. Yo quiero proclamar la palabra de Dios con valentía. Si eso es usted, salga de su asiento, pasa a frente. Vamos a orar. Nuevo canto levantaremos, alguien su trono está.
Habla a su pueblo, Señor. vendrá. Habla a su pueblo, mi Dios. Queremos La escuchar tu voz creación te en esta mañana. canta, Hosana, Queremos gran yo escuchar tu voz, soy. Señor. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Habla a las vidas que están aquí, Señor, que están mirando a nosotros a través de internet. Santo, Te adoramos, Señor. santo, santo, mi Tú Dios. eres santo, Señor. Aleluya. Te quiero, mi Dios. Aleluya, Señor. Sí, mi Dios. Aleluya. Da un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Da un abrazo a su amigo. Agarra la mano de persona a su lado, vamos a ser despedidos. También, hermanos, si quieres comprar una foto, go ahead and show those pictures. Tenemos fotos, son $10. Puede comprar su foto y entonces después puede ir a Walgreens o lo que sea para hacer sus copias. Go ahead and show them. While they're getting that ready, vamos a despedir en esta mañana. La palabra de Dios dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sometanlo toda prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conservaré todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Dios le bendiga a todos. Amén.